Buenas noches, profe. Nosotros somos alumnas de la sede del CHEPES, de UNLAR. Somos de primer año de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación y del Profesorado en Ciencias de la Educación. Acá me acompaña mi compañera Cristal Ledesma y Micaela Oros. Yo soy Cintia Gatica. Nos tocó explicar los libros ágilmente y un pasaje al futuro. Esta es nuestra maqueta que representamos acá más o menos las ideas de cada uno de los libros. Acá mi compañera Micaela Oros, ella va a comenzar explicando ágilmente y todos los conceptos referidos a ese libro. Bueno, yo ahora les voy a hacer un breve resumen de lo que es el libro Ágilmente, por el autor Estanislao Bachar. Bueno, Ágilmente habla de cómo estimular nuestro cerebro para ser más creativos. Ágilmente cuenta con 7 capítulos muy estructurados en donde el autor logra combinar conceptos científicos muy desarrollados y acompañado de técnicas y ejercicios muy sencillos. En el primer capítulo del libro Ágilmente tenemos no más patrones de genes y memes, en donde dice que debemos pensar como niños y enfocarnos en pensamientos productivos, que sería crear, y no reproductivos, en repetir. Bien, en el segundo capítulo nos habla de cerebro-mente, en donde nos dice que el cerebro es un músculo que tenemos que ejercitarlo a diario, implicando dominar en principio las reglas para arriesgarnos a improvisar. Bien, el tercer capítulo del libro nos habla del proceso creativo. Este proceso no es algo espontáneo, sino algo que debe y puede desarrollarse. Acá la autora explica y se enfatiza bastante en el hecho de que esta parte de nuestro cuerpo está preparada para crear cuando está en un momento de relajación. Bueno, en el cuarto capítulo nos habla de los sentidos. En este análisis no se limitan los 5 sentidos tradicionales, sino la intuición femenina, explicándolo científicamente, brindando al lector unas anécdotas graciosas, pero también excelentes, que nos deben estimular a entender mejor el proceso creativo. Bueno, acá el quinto capítulo habla de la atención, que nos dice que para ser más creativos debemos enfocarnos a lo que está a nuestro alrededor. Si no hacemos por ahí ese pequeño esfuerzo, los desafíos creativos a los que nos enfrentamos nos van a ser demasiado complejos para enfrentarlos. Acá la atención no se trata de solo pensar en el problema, sino de verlo de distintas formas y distintas perspectivas. Bueno, acá en el sexto capítulo de las emociones nos habla el autor desde el punto de vista del cerebro, lo que se sabe en cuanto a emociones y sentimientos. Antes el autor de esto pensaba que emociones y sentimientos eran lo mismo. Acá en este capítulo el autor nos explica sobre la ansiedad, el miedo, el estrés que una persona maneja y el impacto obviamente negativo en la generación de las ideas creativas. También nos explica cómo el tomar riesgo, la alegría y otras emociones más positivas pueden generar el campo fértil en nuestra mente para nuevas ideas. Bueno, acá este último capítulo nos habla del proceso de aprendizaje y cómo nuestro cerebro se reorganiza conforme crecemos. Incluye hablar sobre neuronas espejo y sobre la generación de nuevas células. La memoria enfatiza en el hecho de que nunca es demasiado tarde para comenzar a entrenar nuestro cerebro y para ser más creativos otra vez. Bueno, yo voy a comenzar a hablar de Pasaje al Futuro, un libro de Santiago Bilinsky. El autor comienza a explorar las transformaciones producidas por la innovación tecnológica. Pero antes de comenzar a mencionar cada uno de los capítulos, nosotros tomamos representativamente la imagen de la televisión, lo que produjo en su momento una gran innovación, ya que la televisión es un sistema de transmisión de imágenes y sonidos a través de ondas hertzianas. Nosotros tomamos también una imagen muy representativa para la Argentina, que fue el programa de Pinky, donde hace el traspaso de la televisión de blanco y negro a la televisión en color. ¿Lo vemos? ¿Y cómo hago para
dominar la emoción? Si estoy aquí para despedir a una vieja amiga, tengo que decirle adiós a la televisión en blanco y negro. Hace muchos años, uno caminaba por las calles de Buenos Aires y veía una cantidad de gente agolpada frente a una vidriera mirando las primeras imágenes en la televisión de blanco y negro. ¿Y qué imagen verá usted ahora? En color. La bandera argentina. Todavía no. Aunque la va a reconocer enseguida, yo quiero decir. ¿Cuáles son los colores más hermosos que tiene la Argentina? Esos son. Esos que creó mi amado Belgrano. Estos, los de la bandera nacional. Señoras y señores, he aquí la televisión en Colombia. Bueno, ahora sí vamos a comenzar el primer capítulo, dice el pasado, el presente y el futuro. Aquí tenemos que las tecnologías avanzan de manera lenta y de manera lineal. Por ejemplo, los avances tecnológicos que se producen en los aviones o en los autos no son muchos, son solamente cambios estéticos. Pero tenemos que también el autor habla de las utopías que nos engañan algunas veces, porque se consideraba que en el año 2000 iban a existir autos voladores o robots como asistentes, pero esto lo hacían o de alguna manera lo expresaban o lo incentivaban a través de algunas series, como por ejemplo Los Supersónicos. El capítulo 2, biología sintética y el lenguaje de la vida. Acá tenemos que los avances en la ingeniería genética y la ingeniería sintética nos hacen pensar que podemos llegar a concebir hijos cuyo genoma incluya fragmentos obtenidos de base de datos genéticos. Esto ya sea o bien por un tema de generar alguna característica genética concreta, por ejemplo el color de ojo, o incluso también para llegar a prevenir alguna enfermedad terminal. Como vemos acá en el cartelito, hay imágenes de las primeras computadoras, que el tamaño de la computadora, la primera, abarcaba toda una habitación y fue progresivo, fue transformándose en computadoras hasta llegar a la actual. ¿Por qué ponemos las imágenes en las computadoras? Debido a la biología sintética, porque a través de las innovaciones y la tecnología, hoy en día se pueden hacer estudios, resonancias magnéticas, por ejemplo, gracias a la interpretación que hace la computadora de algunos datos. El tercer capítulo es el futuro de la salud y el tuneo del cuerpo. En la actualidad hay varias aplicaciones y varios dispositivos que descargan la información a una plataforma o a una red o a una página web en donde se puede conocer el ritmo cardíaco, donde se puede conocer la masa corporal, si una persona está haciendo actividad física. Esto es muy importante porque va estando al tanto de los latidos. También lo que permite esta revolución tecnológica es que se hayan creado impresoras 3D que pueden llegar o que están haciendo imprimiendo prótesis que son de mucha ayuda. Por ejemplo, también algo que antes nunca se hubiese imaginado, hoy se puede hacer, que es como por ejemplo borrar un tatuaje. Tenemos el cuarto capítulo, que es el hackeo de la mente. Tenemos que el cerebro es uno de los órganos más completos y más importantes. Nosotros podemos hacer mención de tres tipos evolutivos. Por ejemplo, el cerebro reptiliano, que allí se manifiestan las funciones vitales, por ejemplo, cómo respirar, por ejemplo, cómo subsistir a través de la alimentación. También tenemos el cerebro límbico, que su aparición fue a través de los primeros mamíferos, y allí se manifiestan las emociones,
se manifiestan algunas funciones de la memoria. Y el último es el neocórtex, que aquí surge de los primeros primates, y aquí digamos que se desarrollan las habilidades, por ejemplo, del lenguaje, de la interpretación, de la atención, de la memoria. Bueno, voy a continuar explicando el capítulo número 5, que habla de inteligencia artificial, donde tenemos dos ramas: inteligencia artificial simple, inteligencia artificial general. En la inteligencia artificial simple habla de que no buscan que las computadoras piensen, ya que lo hacemos nosotros los seres humanos. Buscan que realicen operaciones puntuales. Un ejemplo de estos es la máquina creada Deep Blue, que fue una máquina creada específicamente para jugar al ajedrez, que le ganó al mejor ajedrecista en ese momento, que fue Kasparov, que le ganó un juego de 6 partidas. La inteligencia artificial general no busca que resuelvan cosas puntuales, sino que puedan llegar hasta tomar una decisión. Hablamos también de lo que es computadora inteligente más un cuerpo, que es un robot. En las categorías de robot entra el robot que nos acompaña, robot que nos entretienen, que nos ayudan, etc. En el capítulo número 6 hablamos de máquinas que piensan, máquinas que sienten. Acá hablamos de la carrera para entender el cerebro, que tenemos dos mecanismos, sea replicando el cerebro o entendiendo el proceso que nos llevan hacia la inteligencia. En el capítulo número 7 hablamos de la extensión a la vida, donde acá se utilizan a los ratones para los experimentos, donde se habla de la inmortalidad, en prolongar la juventud, donde se hablan de células madres para regenerar órganos para que no puedan ser rechazados. En el capítulo número 8 habla del futuro a la vuelta de la esquina. Es todo lo revolucionario de la tecnología. Autos autónomos que se manejen solos, un sistema monetario digital, impresiones 3D, de que vamos a poder tener objetos al instante en impresiones 3D. Reinventando la educación, nuevos contenidos y nuevas formas. Acá, como muestran en las imágenes, nosotros tenemos algunas computadoras, tablets, teléfonos, notebooks, alrededor de un planiferio. Y las imágenes son debido a que actualmente la educación es considerada uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de todas las sociedades. Pero más allá de eso, las nuevas formas, cuando hace referencia a nuevas formas, es los distintos modos en que esa educación llega actualmente a los alumnos. Por ejemplo, sin ir más lejos, tenemos la cátedra, a través se brindan los conocimientos a través de las aulas virtuales. Incluso nosotros con este video que estamos haciendo para subir a la plataforma o a YouTube, es una forma o una alternativa novedosa de cómo hacer llegar contenidos y utilizando nuevas formas, que son los celulares, las redes sociales, los canales de YouTube, también utilizando internet. En el capítulo 10 hablamos de computadoras versus humanos. Acá hablamos del fin del empleo, donde el humano va a ser reemplazado por la computadora. Hablamos de fin del trabajo repetitivo, cognitivo e intelectual. En el capítulo 11 hablamos de la guía para sobrevivir al futuro. Hablamos del entusiasmo, porque de acá a 5 años podremos realizar hasta las cosas más simples con la ayuda de las máquinas. Pero también hablamos de la preocupación, del shock al futuro, porque vamos a un ritmo acelerado que no podremos lidiar. Hablamos sobre de una foto, mirar una foto e imaginar la película. Un ejemplo claro de estos es elegir una carrera y nos imaginamos de acá a 5 años graduados, cursando la carrera, etc. Para finalizar, voy a decir que si bien tenemos las máquinas, necesitamos la inteligencia del ser humano.